tenemos dos invitados que en lo médico, en lo sanitario y en lo político tienen una gran capacidad de análisis y vale la pena escucharlo. Estoy hablando del doctor Carlos Camburian, ustedes saben que ha sido presidente del Hospital Garrahan, y también del ex embajador en los Estados Unidos 2 veces y en China, Diego Ramiro Guelar. En un ratito vamos a conversar con ellos, pero les propuse una pequeña novedad. No va a ser un reportaje de preguntas-respuestas. Yo tengo una opinión muy fuerte y muy crítica sobre lo que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno de los Fernández con el tema de la pandemia, y creo que han desbordado el vaso con algunas cosas que han pasado, ¿no? Yo creo que hay que pedirle el máximo de explicaciones al presidente Alberto Fernández. Hay que convocarlo al Congreso para que nuestros representantes le hagan todas las preguntas que sean necesarias. Hay demasiadas torpezas, mala praxis, sospechosos manejos que podrían llevar a algún tipo de corrupción. Mire, la gestión del gobierno de los Fernández hizo de la pandemia un verdadero desastre. Ahora estamos pagando las macabras consecuencias en cantidad de contagiados y en cantidad de muertos, no tengan ninguna duda. Y en la falta de vacuna, por supuesto, y en la falta de previsiones sanitarias. Creo que llegó la hora de llamar a las cosas por su nombre. Basta de eufemismos y basta de medias verdades. El maldito virus atacó a todo el planeta, es verdad. Pero en muy pocos países del mundo se produjeron los niveles de ineptitud, de soberbia y de fracaso que demostró Alberto Fernández, con la complicidad, por supuesto, desde la clandestinidad de Cristina. Lo asegura un trabajo de la agencia Bloomberg. Argentina, Polonia y Brasil son los 3 países del mundo que peor actuaron en lo que va de la pandemia. Semejante impericia, con resultados horrorosos, que además todavía no terminan, merecen como mínimo una explicación detallada para evitar que nos sigamos enterrando en el pantano de la sinrazón. Porque acá se están jugando vida de argentinos. Y la respuesta del gobierno es un relato ideológico que intenta responsabilizar a la oposición y además que muestra una incapacidad monumental para resolver hasta los mínimos problemas. Como en la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Las redes se llenaron de críticas muy duras. Diego Guelar, el ex embajador de China y los Estados Unidos, en China y en los Estados Unidos, aquí presente, en un tuit se preguntó: si esto no es delito de lesa humanidad, ¿qué es? Ahí lo estamos viendo. Es realmente fuertísimo. Le vamos a pedir que abunde en este tema, por supuesto. Otros recordaron el concepto de que la corrupción mata, El doctor Alejandro Fargosi planteó fuertemente también a través de un tuit que tanta negligencia, tanta locura en este sentido puede ser que tengan un delito, que configuren un delito. Ahora, es cierto la pregunta que le estamos haciendo al presidente de la Nación. ¿Es cierto que pudimos haber accedido a 38 millones de vacunas de la mejor calidad y tiramos a la basura esa posibilidad? ¿Es consciente el presidente y su jefa política de que la gran mayoría de los argentinos podríamos estar inmunizados a esta hora si no hubieran cometido la salvajada de no acordar con Pfizer y con el fondo COVAX, como lo hicieron muchos países de la región? ¿Reconocen los Fernández que en estos momentos solamente el 2% de la población fue vacunada con las 2 dosis correspondientes y que esa situación es una bomba de tiempo frente a la potencia y la velocidad de la segunda ola? ¿Se dieron cuenta que están dando señales de confusión muy angustiantes en la pandemia más grave y criminal de la historia argentina? Pregunto, ¿es verdad, como denunció Joaquín Morales Solá esta mañana en La Nación, que el laboratorio Pfizer ofreció darnos prioridad sobre 13.300.000 dosis en reconocimiento a los 6.000 voluntarios que colaboraron en las pruebas que se hicieron en el hospital militar? Presidente, ¿alguien puede explicar de verdad, con pruebas, testimonios creíbles, cómo se tomó esa decisión nefasta y quién se va a hacer cargo de que hayamos cortado la relación con uno de los laboratorios más prestigiosos del mundo y al que la Unión Europea está a punto de comprarle, escuche bien, 1.800 millones de dosis para aplicar el año que viene?
¿Le podrían ordenar al ex ministro Ginés González García que comparezca en el Congreso para dar detalles de esta ruptura de las negociaciones con Pfizer? Porque cuando fue consultado por el periodismo, solo dijo vaguedades, requisitos inaceptables o que pedían activos soberanos. Pregunto, ¿el resto de los países que acordaron se tuvieron que arrodillar ante los requisitos inaceptables que exigía Pfizer? ¿O como qué hicieron? ¿Pusieron como garantías a las embajadas, como dijo insólitamente una cronista del Canal K? ¿Fue un tema ideológico, como dicen algunos escribas del cristianismo? Sin que se les caiga la cara de vergüenza, aseguraron que uno de los más grandes fondos buitres es dueño de Pfizer y por eso no había que comprar la vacuna Pfizer. Madre mía. O en realidad fue un negocio con la gente de AstraZeneca y le quisieron dar prioridad a ellos, que al final no pudieron cumplir con sus entregas. Pregunto, ¿podrían mostrar, presidente, la transferencia o el mecanismo que utilizaron para pagarle a AstraZeneca los 60 millones de dólares de adelanto por el 60% de las vacunas que no llegaron? ¿Tienen presente ustedes que ninguna de las dos entidades más importantes del mundo en el control de medicamentos, ninguna, han autorizado a las vacunas Sputnik y Sinopharm? Le estoy hablando de EMA, el organismo europeo, y de la FDA de los Estados Unidos. Y ojo que no estoy cuestionando la efectividad de las vacunas. Tal vez sean muy buenas, pero el oscurantismo informativo, la censura y la autocracia de China y de Rusia me provocan inquietudes de este tipo. ¿Hay alguna posibilidad de contratar una vacuna cubana que se llama Soberana, como lo que están anunciando? No me diga que van a venir las goticas milagrosas del revolucionario Maduro también. Déjeme creer, presidente, que es solo un chiste de humor negro de las redes sociales y de algunos fanáticos que ven el cielo en el infierno castrochavista. ¿Sabe usted, presidente, que Axel Kicillof dijo por radio que había comprado 1 millón de vacunas a Rusia al comienzo de la pandemia y luego se las cedió al Estado Nacional? Pregunto, ¿cuánto costaron esas vacunas? ¿La provincia las pasó de mano en forma gratuita? ¿Por qué nos enteramos un año después de esto? ¿Cuál fue el motivo racional, científico, para que hayamos contratado solamente 2,5 millones de vacunas con el fondo COVAX, cuando podríamos haber adquirido 25 millones? ¿Se dan cuenta de la gravedad de la catástrofe sanitaria que afrontaron con una impericia inédita? Han muerto 63.000 argentinos. Hoy en camas de terapia intensiva hay más de 5.100 compatriotas. Y eso que me estoy concentrando en el corazón de este drama, No quiero detenerme, en esta ocasión por lo menos, en ese rosario de frivolidades y chapucerías de Alberto y Ginés que nos dieron vergüenza ajena. Estoy hablando de las filminas con información falsa y agresiva con otros países, declaraciones acerca de que el dengue era más grave que el COVID y que además iba a tardar muchísimo en llegar a la Argentina, lo dijo Ginés, está grabado. Ni hablar de los inmorales traficantes de vacunas, como el caso de Carlos Zanini, el que encabezó esto. Ni hablar de la bajísima cantidad de testeos y del lento y burocrático proceso de vacunación. Y por último, señor presidente, me equivoco mucho si pienso que ustedes son pésimos administradores del Estado porque nunca trabajaron fuera de la política y fuera del lobby, y que son muy malos negociadores porque están acostumbrados a someter al otro en lugar de buscar acuerdos y consensos. Para el final, solo le pido, señor presidente, que no nos trate de covidiotas. Este es un gobierno NSNC. No sabe, no contesta. El pueblo quiere saber por qué nos vacunó a todos y simultáneamente no vacunó a nadie. Le doy mi palabra. Bueno, le dije que obviamente esta es mi mirada, pero yo quiero saber la mirada de mis invitados, si quieren criticar con toda libertad, complementar, salir al cruce. Arranco por el doctor Camburian para que vamos por el lado obviamente de lo médico, de lo sanitario, y enseguida voy a hablar con Diego Guelar. Doctor Camburian, ¿qué le parece esto? ¿Qué opina usted? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le parece lo más importante de esta situación? Mira, Alfredo, hoy en este contexto que usted cuenta, que es absolutamente real, el personal de salud recibió, ya no llevo contados, pero el siguiente cachetazo. Yo discúlpame,
Alfredo, te voy a tutear. Disculpame, Alfredo, le quiero hablar a la ministra, porque le cuesta un poco escuchar y quizás de esta manera pueda escuchar. Mire, ministra, cada vez que nosotros abrimos la puerta para decirle a ese padre que su hijo murió o a ese hijo que su padre murió, a partir de hoy nos va a retumbar en la cabeza que usted nos está enseñando a usar oxígeno, ¿sabe? El oxígeno no se racionaliza, ministra. Yo entiendo que usted no sepa lo que es un paciente grave, yo lo comprendo, pero un respirador necesita oxígeno. Hace 10 días, ministra, yo le indiqué que le iba a faltar oxígeno y usted no hizo nada. Hoy le falta oxígeno y cada uno de los 400 muertos por día, ministra, tiene un responsable, que es usted. Porque aparte, tiene 2 millones de vacunas guardadas en una heladera. 400 muertos de mañana pueden ser salvados con 400 vacunas que hay guardadas en heladeras. Y esto lo marca su reporte oficial. Así que no nos enseñe más, ministra. Dedíquese a lo que se tiene que dedicar o dé un paso al costado. Increíble, ¿eh? Ahora quiero seguir preguntando en un ratito, doctor Camburian. Es insólito, usted lo viene diciendo cada vez que viene al programa y cada vez que lo escucho en otro medio de comunicación. No han terminado de vacunar, no han terminado de usar las vacunas que ya tienen, Hoy el doctor infectólogo Eduardo López decía, miren, si están regulando la vacunación para no tener que dar la mala noticia que nos quedamos sin vacunas, si están haciendo política con el ritmo de vacunación, es la peor política sanitaria que se les podría elegir, que se les podría ocurrir. La verdad que no se entiende cuál es el argumento y cuál es el motivo. Pero ahora vamos a seguir conversando porque le quiero preguntar, ya más desde la política, de la experiencia internacional que tiene como embajador en países tan importantes como China y los Estados Unidos. Doctor Guelar, ¿qué es lo que a usted le parece que habría que aportar, que había que subrayar? Tiene la posibilidad de decir lo que tenga ganas, por supuesto, como siempre. Alfredo, nosotros largamos en julio del año pasado en una posición de vanguardia. Teníamos negociaciones abiertas con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinopharm, con Sputnik. Hubo grupos muy importantes, de 4 a 6.000 personas, 6.000 en el caso del hospital militar con Pfizer, liderados por un médico de fama internacional, puesto por Pfizer, Fernando Pollack. Análisis de Sinopharm también y de AstraZeneca en la Argentina. Es decir, de julio a diciembre pareciera que hubiéramos hecho lo correcto desde el punto de vista de la ofensiva para comprar y garantizar 20 o 30 millones de vacunas entre enero, febrero, marzo para Argentina. Sin lugar a dudas. Nunca tuvimos la explicación, ya lo dijo usted con mucha claridad, de por qué este proceso que parecía tan bien plantado globalmente, yo creo que en esto no hay que hacer ideología, que estaba muy bien que recurriéramos a socios muy importantes de la Argentina, como es China y Rusia, pero al mismo tiempo Estados Unidos e Inglaterra. Me pareció realmente que estábamos haciendo lo correcto. ¿Por qué no hicimos lo correcto? Sin explicación. En este punto, y a partir de alguna información que aportaron los diputados, la diputada Ocaña, el diputado Cornejo, respecto a algunos memorándums internos de Pfizer, aparece como un dato muy grave el que ante un ofrecimiento de 13 o 14 millones de dosis de vacunas ofrecidas, eso no se haya tomado en cuenta, no sabemos por qué. A este punto, después de haber durante meses pedido explicaciones, yo personalmente le he sugerido a los presidentes de los bloques de Juntos para el Cambio que eleven esta inquietud al fiscal de investigaciones administrativas y ver efectivamente qué es lo que pasó, que eventualmente tenga que intervenir un juez, porque esto requiere una explicación, que un juez norteamericano le exija a los funcionarios de Pfizer informar lo que no nos han informado nuestros funcionarios y efectivamente tener un resultado de esto, porque si aquí hubiera negligencias que llegaran a ser delito, estamos hablando, y lo digo en un tuit, realmente de un delito de lesa humanidad. Es gravísimo que en este momento y con esta cantidad de muertos no tengamos resuelto eso que parecía resuelto en la primera línea. Ahora, hoy
tenemos que dedicarnos a los saldos. Efectivamente, también usted lo dijo, ya llegamos a que no estamos, perdimos esa primera línea. Hoy tenemos que ver lo que sobra en el mundo y lo tenemos que juntar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué la ministra y el canciller no están yendo a Inglaterra, a Moscú? Es el único lugar donde van, pero no van a Beijing, no están en Estados Unidos. ¿Por qué no se están haciendo esas desesperadas gestiones para conseguir los saldos? Hoy ya, desgraciadamente, y con un costo de muchas decenas de miles de muertos, no podemos mirar para atrás. Seguro. Pero los 60.000 o 64.000 van a ser 100.000 o más. Tenemos que luchar desesperadamente por evitar que eso ocurra. Y eso tampoco está ocurriendo. No estamos haciendo esas gestiones. O sea, lo que fue negligencia frente a la vanguardia que representamos, hoy me parece que empieza a ser negligencia frente a los saldos. Ahora, Diego Guelar ha dicho 2 o 3 cosas que quiero subrayar por la gravedad. Primero, una información. Hoy me contó la diputada Graciela Ocaña que están impulsando, además de lo que usted dice, una comisión bicameral de investigación de todo lo que ha ocurrido en la pandemia, porque está lleno de torpezas, de irregularidades, de aspectos opacos. Bueno, por supuesto que el kirchnerismo no lo vota, no tienen la mayoría en la oposición para crear una comisión investigadora. Pero usted ha dicho 2 cosas que las quiero marcar porque han sido graves y le pido un poquito más de reflexión al respecto. Una, que podemos llegar a los 100.000 muertos en la Argentina, impensable. Todavía me acuerdo cuando el gobierno decía que si estuviese gobernando Mauricio Macri íbamos a llegar a los 10.000. Usted dice que podemos llegar a los 100.000. Y lo otro me impacta fuertemente por lo que es la historia de este país, cuando usted utiliza el concepto de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad. Le quería pedir si podía abundar en los 2 conceptos, ¿no? Y bueno, hay un dato muy claro, que es la velocidad de la mortandad. Hoy estamos hablando de 300 a 500 casos por día, multipliquemos por más días. o menos de 400 de promedio. Sí. Entonces, estamos hablando realmente de un drama pandémico extraordinario. Insisto, sin lugar a duda hay elementos que indican negligencia de pasado. Claro. Eso, bueno, lo resolverán los jueces, si ha habido negligencia, si ha habido dolo, si ha habido negociados o si se han intentado hacer con el tema de la vacuna, temas de una enorme gravedad. Hoy sí tenemos que concentrarnos en el tema clave. Todos sabemos que frente a esta pandemia la única solución es la vacuna. El resto son todos paliativos, poder hacer cuarentenas selectivas, en algún momento más generales. Buena parte de Europa intentó durante febrero, marzo, un criterio de cuarentenas muy estricta, ahora está abriendo, si no le funcionan tendrán que volver a cerrar. Estos son los elementos que tenemos. Esperemos que aparezca el oxígeno que necesitamos, que también sabíamos desde el primer día. Pero, Guelar, quiero volver sobre el tema de lesa humanidad. Me parece de alto impacto el concepto de lesa. Cuando estamos hablando de miles de muertos, en función de una negligencia oficial que puede o no ser dolosa, esto es un tema de enorme gravedad. Yo creo que esto hay que dedicarlo a los jueces, porque el gobierno se tiene que dedicar efectivamente a gobernar, la oposición a controlar y en tratar de cubrir el presente y el futuro. Pero para eso están los jueces. Esto no es judicializar la política. Esto es que efectivamente se investiguen cosas que tienen que ser investigadas. Ojalá el resultado de una investigación seria demuestre que efectivamente no se pudieron conseguir las vacunas, que los que no cumplieron compromisos que habían prometido fueron las farmacéuticas. Tenemos datos que pueden indicar que eso es así. Hay juicios iniciados en Europa contra farmacéuticas. O sea, yo creo que el escenario es un escenario confuso, pero lo tenemos que clarificar. Ojalá la respuesta es que hubo excesos por parte de las farmacéuticas y no negligencias del lado de nuestros funcionarios. Doctor Camburian, mi pregunta es, en su experiencia concreta en el trabajo con los pacientes, con los chicos, con los grandes, con las madres, ¿cuál es la principal inquietud que le plantean ellos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Creen en el valor de las vacunas? ¿Hacen diferencia en qué tipo de vacunas? ¿Qué es la respuesta que usted recibe poniendo el cuerpo allí frente a los pacientes, doctor? Los pacientes quieren vacunarse, la gente quiere vacunarse, está muy ansiosa por recibir la vacuna, porque sabe que la vacuna es, digamos, el fin de esto.
pero tiene un descreimiento muy grande y una falta de credibilidad muy grande en la toma de decisiones, sobre todo porque tienen imposibilidad de cumplir las decisiones que se van a tomar. Digamos, el cierre de actividades está decidido, Alfredo, digamos, no discutamos más esto, y está decidido simplemente por mala praxis, no por otra cosa. La gente sabe esto, y la gente se siente subestimada en este sentido. Sabe la gente que se vacunaron personas que no se tenían que vacunar, y eso les genera bronca. Ahora, paralelamente, buscan asistencia en lugares en donde ya no pueden ser asistidos. Los hospitales, las clínicas, los sanatorios, en la Argentina, son un elástico. Ustedes no van a ver en la Argentina gente internada en la calle, pero van a ver esas imágenes adentro de los hospitales, claro, con gente internada en los baños, en una cocina, en un pasillo, en camas de madera, con tubos de oxígeno duplicados o triplicados, 3 pacientes con un tubo de oxígeno, con el riesgo de infección cruzada. Es decir, el sistema de salud de Argentina nunca va a sacar pacientes por la ventana. La gente está angustiada porque espera horas que venga una ambulancia a buscarlo. Esto es el siguiente paso que yo también le digo a la ministra. Piense en los traslados, claro, en que le van a faltar ambulancias dentro de 10 días. Esto es lo que está pasando hoy. Quiero retirarme con otra de las vergüenzas del cristinismo o del cristinato. Estoy viendo la portada de los compañeros de OPI Santa Cruz. Muchísimas gracias a Rubén Lazaño que me lo mandó. 3 vuelos de aviones presidenciales a Santa Cruz en una semana para asistir a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Ahí lo están viendo, Cristina Fernández. El T-10 primero, el Tango 10, salió de Buenos Aires y aterrizó en el Calafate el día 23 de abril. El segundo fue el 27 de abril, el Tango 11 llegó de Buenos Aires al Calafate a las 19 horas y hoy a las 16:40 arribó al aeropuerto Piloto Fernández de Río Gallegos nuevamente el Tango 11. En 3 días, en 2-3 días, 3 veces usó los aviones de la Presidencia de la Nación que pagamos todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, para ir a su lugar en el mundo, en el Calafate y allá en Santa Cruz, en Río Gallegos. Y nadie conoce que haya tenido algún tipo que cumplir con algún tipo de responsabilidad, como sus funciones de vicepresidenta o a generar algún hecho realmente importante. Y si tenía algún régimen importante, se podría haber quedado 2 días y evitaba a todos los argentinos que pagaran 3 vuelos ida y vuelta. Hubiese usado uno solo, por lo menos. Si es que piensan los argentinos. Me acuerdo que se hacía llevar los diarios de papel, ¿se acuerdan ustedes? Los domingos para leerlos junto a Néstor Kirchner en su momento. Pero estamos llegando al final.